De repente iniciando desde su autor, ¿no? ¿Cómo podemos sostener a Marcos como autor? Ya, un ratito. Ya, Ya, a el ver. Evangelio de Marcos. Sí. Bien, se conoce el Evangelio de Marcos ya como también a Marcos, el intérprete de Pedro. Mm, En muchos de sus viajes, ya. Marcos eh, siguió a Pedro. Mm, Parece que Pedro hablaba en arameo, ¿ya? ya. La palabra intérprete viene del término de traductor, pues, Ujú, para poder llegar a esa población. Eh, Aunque Papías también, ¿ya? Le considera a Marcos como el presbítero de Antioquía. Entonces, en esa parte estaba revisando por qué usaba Pedro un traductor eh, para hablarle está dirigido mm. al pueblo romano, está dirigido. Porque si podemos revisar en Marcos 15, 21, Sí. ahí vamos a encontrar un detalle muy importante de José de Sirene que levanta la cruz, Ujú, pero su hijo era Rufo y la madre era romana. ya. Entonces, ahí podemos entender ya cómo eh, fue, ¿cómo se llama?, usado eh, la palabra intérprete, como te dije, significa el traductor, ¿ya? Y Pedro usó esto porque hablaba en arameo. Como dije, el presbítero parece que a Marcos le consideran presbítero de Antioquía, de Ya. Antioquía, Mm. Muy bien, ese es en cuanto a su autoría, ¿no? a su autoría, lógicamente. Ya. A ver, ahí, hermana Yesarel, ¿usted qué encontró sobre su autoría? El autor del Evangelio de Marcos. ¿Qué información pudo encontrar? Ya, dentro de lo que yo he encontrado, bueno, ya mencionó el hermano sobre los relatos de Papías, donde pueden ahí considerarse a Marcos como el intérprete, ¿no? Pero también dentro de lo que la tradición lo atribuye, mayormente data ciertos capítulos en Hechos 12:2, 13:5, 15:37, Colosenses 4:10, ¿no? Entonces, entre Filemón y también segunda de Timoteo, da a Mm, conocer que también hay ciertos pasajes en que Marcos también ha estado como era el compañero también en esta parte de Bernabé. Y ellos lo atribuyen, ¿no? Que la frase de Papías dice, ¿no? No solamente al expresarse que él estaba, que era como el escritor, ¿no? Cierta diferencia hay, sino que en cierto modo por el Juan el presbítero también considera esta oración de que él también ha sido uno de las personas quien ha atribuido las expresiones de Pedro que lo llevaban así oralmente y que lo escribe. Pero aquí hay opiniones divididas. Yo he a ver, encontrado, ¿no? Según Sainz, dice, pues no, está en desacuerdo con lo que se quiere entender que la palabra intérprete es usada como en un sentido más general. Él no acepta lo que dice Papías, ¿no? mm, Pero nosotros recordemos también que Clemente de Alejandría, del origen da a conocer el Evangelio, dice, ¿no? Difiere de los informes previos respecto al lugar y circunstancias de su creación.
Una vez que Pedro dice, iba a predicar el evangelio, la palabra públicamente en Roma y anunciar el evangelio por el Espíritu, los presentes, que eran muchos, suplicaron a Marcos, ¿no? Que durante este tiempo que le ha seguido y recordaba lo que había dicho Pedro, que lo podría registrar en palabras. Ahora, después de la muerte de Pedro, de entre los años de 65 al 66 después de Cristo, y también da a conocer Irineo que durante este ministerio de Pedro, entre 55 y 60, como está Marcos con él, entonces es por ello que se le considera la autoría a Marcos de haber registrado, porque él era prácticamente, él expresaba todo lo que Pedro decía, ¿no? Lo que había vivenciado Pedro, entonces él tenía mucho cuidado en ello y es por eso que lo consideran como el autor de Marcos. Ya, muy bien. Pastor, hay un detalle también, Sí, ¿cómo se llama? Marcos era sobrino de Bernabé, Ujú. y ahí había un vínculo muy estrecho también para que escuchara, ¿no? Los comentarios de Pablo, porque luego Pablo invita en un viaje ya a Marcos, invita en un viaje en 2 Timoteo. Bueno, en la parte del sobrino le encontramos, el primo, perdón, le encontramos en Colosenses 4:10, donde dice, ¿no? 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludo, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle, dicen. así es. Entonces había un vínculo estrecho, por eso que Pablo invita a que en uno de sus viajes Marcos le acompañe. Y eso bastó también para poder recibir información de Pablo, porque él como judío, y aparte también como tenía la ciudadanía romana, podía transmitirle mucha información para escribir aquella carta. Ujú. Sí. Sí, Pastor, acotando lo que menciona el hermano Javier, aquí hay en cierto modo un acuerdo general, ¿no? En identificar aquí a Marcos como el autor tradicional de este evangelio, lo que data aquí en Hechos 12:12. Y también aquí lo que mencionaba, que este joven dejó su hogar en Jerusalén para acompañar, en este caso, a Bernabé y a Pablo como ayudante en el primer viaje misionero, que data en el libro de Hechos 13:5. Pero aquí se separó de ellos en Perga y regresó a Jerusalén, lo que dice en Hechos 13:13. Pero al comienzo del segundo viaje, ujú. Bernabé propone otra vez a Marcos que le acompañara, ¿no? Pero Pablo no estuvo de acuerdo, entonces en Hechos 15:3, y eso es lo que ocasiona que hay una división entre Pablo y Bernabé. Pero por lo general se da que el Evangelio, ¿no? Debe haberse escrito entre esos años, entre los años 65 a 70 años después de Cristo. Es lo que también, acotando a lo que el hermano Javier ha mencionado. Ya, ya, Otra cosa gracias. Sí. que quiero resaltar es que veo cómo Pablo en sus últimos días, porque Ujú. ya estando prisionero en Roma, en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ujú, Esto ujú. indica de que en los últimos días de Pablo, Marco estaba ahí presente, Claro, también vamos a estaba. decir así, Ujú. claro, porque eso es muy importante entenderlo, porque ya en la segunda carta de Timoteo, ya es poco tiempo para que Pablo pues sea Claro. sacrificado. Otra cosa también para resaltar de la vida útil de Marcos a través de estos grandes hombres como Pedro y como Juan, como Pablo, perdón, encontramos en primera de Pedro 5:13. Voy a leerlo solamente un poquito. Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo,
os saludan, dice. Ujú. Esto deja por sentado, pastor, que Pedro tenía un lazo muy íntimo con Pedro. Por eso le dice, mi hijo saluda, dice. Claro, había Era su, una conexión, había. lógicamente. Por eso eso bastó bastante para que recibiera la información de bocas del apóstol Pedro. Sí, la información más tardía, ¿no? La fuente más lejana, está registrada en Eusebio de Cesarea, ¿no? En el libro Historia Eclesiástica, donde él menciona que se le atribuye a Marcos como el autor del Evangelio, ¿no? Por las menciones que hace, como bien indicaron, Papías, ¿no? Papías es un padre de la iglesia bastante temprano, y él indica que Marcos fue el que escribió el Evangelio, lo redactó, ¿no? Eusebio Cesarea lo que hace es compilar toda la información y presentarla en su historia eclesiástica, ¿no? Sobre el Evangelio de Marcos, ¿no? Menciona ahí, ¿no? Muy bien, vamos a ver el propósito del libro. Vamos a ver cuál es el propósito de Marcos para poderlo entender cuando leemos el Evangelio. A ver, Julio, ¿cómo está Julio? Bien. Entrar por el trabajo de jefe. Recién me podía. Con respecto a los propuestos, ya estoy escuchando a mis hermanos que han hablado sobre el tema de la autoría. He conseguido de la fuente del libro que mencionó, del libro que estamos buscando, de Harrison, y también de otras fuentes como la Biblia de Estudio, la NBI, y la diccionario que tengo en la editorial ¿Ya? Certeza, y también de otras fuentes de internet, ¿no? Que he podido buscar. Y hasta donde yo puedo entender es que Marcos tiene un carácter, el Evangelio de Marcos tiene más que todo un carácter evangelístico. Habla poco acerca de las enseñanzas, sin embargo, eso no quiere decir que deja por sentado Ujú. que a presentar a Jesús como maestro. Es más, casi un promedio de 35 veces menciona las palabras como maestro y rabí en el Evangelio de Marcos. O sea, él deja sentado que Jesús tenía el ministerio también de maestro, ¿no? De rabí. Pero de alguna manera tiene un carácter evangelístico, ¿no? Y el propósito ahí que he podido entender yo es que el libro de Marcos relata el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un relato corto, rápido, y menciona los hechos, ¿no? Por ejemplo, él intenta que Marcos presenta el Evangelio de manera evangelística, o sea, a Jesús como el Evangelio, pero no solamente como que predica el Evangelio, sino que está viviendo el Evangelio, porque Marcos lo está presentando, también lo presenta de una forma divina, pero también lo presenta de una forma humana a Jesús. Entonces, él como predicador, como evangelista de Jesús, predicando el Evangelio, pero también dándole la misión a la iglesia para que la iglesia tenga esa misión de evangelizar. Sin embargo, la coyuntura es más fuerte con el evangelismo porque él muestra que predicar el evangelio no significa que te va a ir bien, ¿no? Sino que eso puede que te vaya a traer tribulaciones también. Y bueno, al parecer este libro se escribió justamente, me parece que nuestros hermanos han dicho, en los tiempos de Nerón, ¿no? En los tiempos en los que ya iba a comenzar la persecución. ¿Ya? Tanto en Israel a los judíos y la persecución de Nerón también, ¿no? Ujú. En Roma, por el incendio y todo eso que sabemos. Ujú. Entonces, la iglesia en Roma ya había empezado a pasar ciertas tribulaciones y de alguna manera con este libro, Marcos lo que intenta es preparar a la gente, preparar a la iglesia para que ellos, en medio de las tribulaciones, no dejen de predicar también, o por lo menos para saber que parte de vivir el Evangelio es a veces también sufrir esas situaciones, ¿no? Y muestra justamente justo con el sacrificio que Jesús también ha hecho, ¿no? Por ejemplo, que Jesús, como hijo de Dios,
fue rechazado por su propio pueblo, que hubo dureza de corazón para apreciar su ministerio. Eso lo vemos en Marcos 3:5. El repudio oficial por parte del Sanedrín, ¿no? Eso lo podemos ver en el capítulo 14, del 61 al 64. Y aún incluso hasta sus discípulos tenían un poco de dureza de corazón por la dificultad que sus discípulos tenían para entender las enseñanzas de Jesús. Entonces, predicar el Evangelio no siempre te va a traer una respuesta inmediata buena, sino que también va a producir que haya sacrificios, que haya tribulaciones y que algunos no te entiendan, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que he podido entender acerca de Marcos y, y el propósito en sí. De repente, Marcos no menciona mucho la vida de Jesús, el nacimiento, como hacen los otros evangelios, ¿no? Sino más se va a enfocar propiamente al trabajo ministerial ya de Jesús, lo hace Marcos, ¿no? La pregunta que hacen en Marcos es, ¿quién es Jesús? Y lo que Marcos intenta establecer es que Jesús es el Hijo de Dios y que justamente su ministerio comienza con eso, ¿no? En Marcos 1:1, en donde dice principio del Evangelio de Jesucristo, hijo como Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso más con respecto al propósito, eso es lo que he podido entender, Ya. pastor. Está bien. Pastor, Sí. tengo una acotación, sin salirnos del propósito. Sí, sí. Es evidente que el encabezamiento que usa Marcos tiene la intención, entre los otros evangelios, muy diferente, de presentar, ¿no?, la historia de Jesús como el evangelio. Como el evangelio acerca de Jesucristo, ¿ya? También entendemos que Jesús sin duda indica las buenas nuevas de Dios, que tiene que ver con la introducción del reino de Dios, con las necesidades, pues, del hombre de arrepentirse. Y mira lo que dice aquí, estaba revisando en Marcos 1:14, y es la primera vez que pone esa palabra. Dice, después que Juan vino a Galilea, empezando su ministerio, predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí está. Empieza con esa palabra, y es la primera vez que encontramos, porque Mateo no habla de este término evangelio, pero acá lo encontramos. Ahora, esto sirve de modelo para la iglesia, que se continúe predicando el evangelio, centrándolo alrededor de la misión, pues, del Hijo de Dios. Mira lo que dice Marcos 10:29. Dice Marcos 10:29, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer e hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio. Hermoso, para entenderlo. Ya, está bien, muy bien. Sí. ¿Qué más dice él? Sí, pastor, de acuerdo también a lo que yo he estado revisando aquí, el reverendo Peter Den Admiran, que es un pastor misionero reformado, también en los estudios que él hace, da a conocer, ¿no?, que el Evangelio según San Marcos no advierte un propósito tan evidente como el caso de Mateo, ¿no?, el cumplimiento de la promesa, lo que menciona Mateo. Pero aquí tienen sus objetivos, son claros respectivamente. Uno es en consignar por escrito todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús, para no olvidarnos y guardarlos como en ese momento contra la distorsión o falsificación que se estaban presentando, ¿no? Entonces, al hacerlo esto, Marcos nos muestra claramente quién fue Jesús que vivía en esta tierra y cuán grande es el mensaje del Evangelio. Este mensaje nos ofrece la vida en el reino de Dios, la vida con un Dios con el que hemos sido reconciliados, ¿no? Marcos empieza su libro con el Evangelio de Jesucristo y termina con el mandato de predicar este evangelio en todo el mundo. El segundo aspecto que también considera aquí en el estudio es el propósito final. Está en mostrar la grandeza del Señor Jesús y la importancia de la predicación del evangelio. Entonces, aquí menciona, y él también le considera al hermano Harrison,
Y dice, ¿no? Es posible que Marcos haya querido que la publicación de su evangelio, hace un paráfrasis aquí, ¿no? Alentarse a la iglesia romana, porque en esta época estaba empezando a sentir los primeros efectos de la persecución a manos de Nerón. Él menciona la persecución contra la suerte del discípulo en un lugar donde los otros libros sinópticos no lo mencionan. Pero este no es el propósito final de Marcos, ya que tenemos, en cierto modo, dice, ¿no? Principalmente de conservar el Evangelio de Jesucristo para las generaciones siguientes. Es lo que puede acotar, de acuerdo al propósito que también lo ve es nuestro hermano Peter Den Admiral. Ya, muy bien. Veo que han investigado. Está bien la forma como lo han hecho. Excelente, ¿ah? Bueno, solamente Julio me mandó. Ese era para presentar, o sea, me tienen que mandar al grupo, ¿ya? Lo tengo, pastor. Lo mando entonces a su WhatsApp personal. Ya Sí, le al enviamos. WhatsApp. Sí, me envían para corregir y Ya, devolver, ¿no? pastor. Estas son tareas ya para presentar. Las otras son informes nomás oral, ¿no? De lecturas. Bien, hoy día vamos a tratar el libro de los Hechos. Vamos a analizar un poco el libro de los Hechos. Es un libro bastante extenso. Dentro de la literatura del Nuevo Testamento pertenece al grupo de los narrativos, ¿no? Es el único libro narrativo en el Nuevo Testamento y por su característica es un poco extenso porque condensa narraciones, ¿no? Registra eventos, discursos, diálogos, etcétera, ¿no? Vamos a revisarlo, cómo se presenta el libro de los Hechos. Vamos a ver los aspectos preliminares y vamos a ir comentando, ¿ya? Vamos a ir comentando acerca de este libro, muy importante también dentro de del canon bíblico. Vamos a ver. Estoy compartiendo la pantalla, estoy compartiendo con una presentación, ¿no? Espero que se pueda ver, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, listo. Entonces hoy ya nos toca el libro de los Hechos, vamos a avanzar un poco el libro de los Hechos. De acuerdo al avance, el tiempo, entraremos también a ver las cartas paulinas, ¿no? El corpus paulino, que condensa la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento. Bueno, el libro de los Hechos entonces, ¿no? Sobre el título del libro que nosotros tenemos, ¿no? En nuestras traducciones al español, en el caso de la Reina Valera, que creo que todos manejamos, al comienzo del libro está el título principal del libro, ¿no? La Reina Valera lo ha titulado en la traducción Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ese es el título que tenemos nosotros en las traducciones de la Reina Valera. Ahora, este título, ¿no? Fue acuñado mayormente en los primeros años de la Iglesia, ¿no? Y los que ayudaron a esta designación o sostuvieron esta designación fueron los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia fueron los que hicieron uso de este término, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Más o menos siglo II, ¿no? Después de Cristo, fue, digamos, acuñado o puesto este título, ¿no? El título de Hechos, ¿no? Hubieron algunas sugerencias, hubieron algunas propuestas también en en el tiempo, en la historia, ¿no? De poder cambiar el título, ¿no? Algunos propusieron, ¿no? A que el libro se llamara Hechos de Pedro y de Pablo, ¿no? Tomando en cuenta el protagonismo de ambos en el libro, ¿no? Entonces hubo una propuesta de llamar Hechos de Pedro y Pablo, ¿no? Que quedó solo en una propuesta, no tuvo mayor acogida, ¿no? También hubo un intento de designar al libro, ¿no? Con el nombre Los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Los Hechos del Espíritu Santo. Esta propuesta tampoco no halló mucho consenso y apoyo, ¿no? Y algunos, ¿no?
sugirieron simplemente llamarle el libro de los Hechos, ¿no? En esa búsqueda de atribuirle un título al libro, se quedó con la mención que los padres daban de la iglesia, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Y es lo que la iglesia hasta ahora conserva, ¿no? Como título de este libro, ¿no? Hechos de los Apóstoles. En cuanto al tema del autor, ¿no? Del libro, en el año 1700, en el año 175 después de Cristo, ¿no? El canon muratoriano, que es uno de los canos que apareció más o menos por esa fecha, el listado de libros que apareció, da una frase en relación al libro y al autor del libro, ¿no? Y dice, sin embargo, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un tomo. Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo, ¿no? Entonces, ahí hay una mención en el canon muratoriano, ¿no? Que habla que Lucas fue el autor de este tomo, ¿no? Y ya ese es año 175 después de Cristo, ¿no? En el año 185, también después de Cristo, Ireneo, otro padre de la iglesia, ¿no? Se pronuncia de una manera igual, ¿no? Dándole la autoría a Lucas. Ahora, ya al comienzo del siglo III, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano, ¿no? Ellos afirman que Lucas es el escritor tanto del Evangelio, que lleva su nombre, como de Hechos, ¿no? Hay bastante evidencia externa en la tradición de la iglesia para afirmar contundentemente que Lucas es el escritor del libro de Hechos, ¿no? Entonces no hay mucha, en el caso del libro de los Hechos no ha habido mucha discusión en cuanto a su autoría, ¿no? Es bastante aceptada, ¿no? Ampliamente a Lucas como el autor, ¿no? Ahí no tenemos mayor inconveniente en cuanto a su autoría, ¿no? ¿Qué información nos da el mismo Nuevo Testamento sobre el autor, ¿no? ¿Qué información podemos nosotros tener del autor? Lucas, ¿no? Es un sirio natural de Antioquía, ¿no? Médico de profesión, y esto también se puede leer cuando Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, ¿no? Donde lo llama médico, el médico amado, ¿no? A Lucas, haciendo notar su formación, digamos, profesional de Lucas, ¿no? Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente fue colaborador y compañero de Pablo hasta su martirio, ¿no? En el libro de los Hechos vamos a encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos que Pablo habla refiriéndose a los protagonistas del libro en segunda persona en plural, ¿no? Él no se incluye, ¿no? Pero ya a partir del capítulo 16, si no me equivoco, vamos a revisarlo después, Lucas, perdón, ya se introduce como un protagonista más de lo que está ocurriendo en su relato, ¿no? Entonces, a partir del segundo viaje misionero, más o menos, a Lucas ingresa ya a ser parte de los sucesos de lo que se está narrando en Hechos, ¿no? Por eso es que a Lucas se le menciona también como compañero de ministerio de Pablo, ¿no? Hay una información sobre Lucas, ¿no? Él dice que él sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Lucas murió a esa edad, ¿no? Luego de un tiempo bastante prolongado de ministerio, ¿no? Ese fue Lucas, el autor del libro, ¿no? Tenemos información de él. Ahora, Lucas fue colaborador de Pablo, ¿no? Él se habla de nosotros en la segunda parte de Hechos, como ya mencioné, ¿no? Sí, era el capítulo 16, ¿no?
En el verso 10, él aparece ya como parte del equipo, ¿no? Del equipo de trabajo, ¿no? Pablo mismo da testimonio de que Lucas fue su compañero y colaborador, ¿no? Hechos 4:14 y 2 de Timoteo 4:11, ¿no? Ahí Pablo habla de Lucas como su colaborador, ¿no? Y se une a Pablo en su segundo viaje misionero, ¿no? Esa fue la información que podemos tener con el autor, con Lucas, ¿no? Ahora, ¿qué relación hay con el Evangelio, ¿no? Que Lucas escribe, ¿no? Por ejemplo, hay una ligazón ahí, ¿no? Entre el Evangelio y el libro de los Hechos, ¿no? Primero que el destinatario, ¿no? Es el mismo, ¿no? Teófilo. En Lucas, en los primeros versos del capítulo 1, menciona el destinatario y en Hechos también se menciona el mismo destinatario, ¿no? Así que es el mismo autor tanto de Lucas, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, ¿no? Ahora, si leemos nosotros el prólogo de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿no? Entonces, es la continuación, ¿no? Del primer tratado, que vendría a ser el Evangelio, ¿no? O sea, que es una historia en dos partes, ¿no? Lucas está narrando en dos tomos lo que está relatando, ¿no? De el ministerio de Jesús en una primera parte y luego el ministerio de los apóstoles en la segunda parte, ¿no? Ahora hay una conexión entre Lucas y Hechos en cuanto a su relato final, ¿no? Lucas termina con la ascensión, ¿no? Y Hechos se apertura nuevamente con la ascensión, ¿no? Entonces ahí hay una ligazón, ¿no? Hay una continuidad, ¿no? Del relato. Con el Evangelio y en Hechos, ¿no? Vamos a ver algunos paralelismos que vamos a encontrar acá, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 24, del 42 al 48, ¿no? En la parte de Hechos 1 y 4 al 8, ¿no? El verso 4 al 8, ¿no? Jesús come pescado en Lucas, en el verso 42-43, y también en Hechos 1, del 4 al 8, ¿no? Come con sus apóstoles, ¿no? En Lucas 24-49 hay una promesa del Padre, ¿no? Y en el verso 4 de Hechos también hay una promesa del Padre, ¿no? En 49 del capítulo 24, Jesús menciona que serán revestidos de poder, y en Hechos 1, Jesús menciona que recibirán poder, ¿no? En 48, Lucas habla que ellos serán testigos de estas cosas, y en Hechos los llama que serán sus testigos, ¿no? Versículo 8. Entonces, parece que hay una misma idea, tanto en Lucas como en el libro de los Hechos, ¿no? Sobre algunos aspectos, ¿no? Entonces hay información relacionada en ambos libros, ¿no? Esto estamos haciendo para afirmar, pues, que el autor es el mismo, no hay conexión en sus pensamientos, ¿no? ¿Cuándo se escribió el libro de los Hechos? ¿En qué momento, no? La fecha más temprana posible de composición es el año 62 después de Cristo, ¿no? Que es el año cuando Pablo fue liberado de su prisión en Roma, ¿no? Y la fecha más tarde es en el año 96, ¿no? 96 después de Cristo. Entonces hay esas dos posibilidades, ¿no? Ubicar a Hechos de manera temprana, en el año 62, o también se puede fijar a Hechos en el año 96, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro? Ahora, acá hay un autor, lo ponen entre paréntesis, llamado Kistemaker, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis en cuanto a la revisión de libros, ¿no? Cuando usted revise un libro o busque información de algo, ya sea en libros o en internet, artículos, lo que sea, siempre tiene que ver el autor, ¿no? Y hay diferentes tipos de autores en relación al comentario de los libros, ¿no? Usted puede buscar un autor que haga un trabajo de tipo devocional, ¿no? Donde nos llama a la reflexión, nos llama, pues, a la devoción, ¿no?
y no aporta mucha información técnica, ¿no? Mucha investigación, ¿no? Hay ese tipo de comentarios, hay ese tipo de autores también, ¿no? Y que son buenos, ¿no? También para poder tener una meditación, un devocional, una reflexión, ¿no? Pero hay otro tipo de autores que trabajan la parte académica en cuanto a la investigación y aportan información, ¿no? Información luego de la investigación que han hecho, ¿no? Esos son comentarios técnicos, ¿no? Que ayudan a aclarar algo de manera académica, ¿no? Entonces, eso tienen que ustedes aprender a diferenciar, ¿no? Cuando un autor es de tipo devocional o cuando un autor o comentarista es de tipo técnico, ¿no? Entonces, el Harrison, ¿no? Harrison, el libro que les he dejado es más técnico, ¿no? Él aporta información investigada, ¿no? Ahora, este Kistemaker que estoy citando acá también es un comentarista reformado y que trabaja mucho la parte técnica, ¿no? Da datos bastante interesantes, ¿no? Y él, en su introducción al libro de los Hechos, menciona que el propósito del libro es convencer a Teófilo que nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo, ¿no? Por esta razón, le cuenta del progreso de las buenas nuevas de Jerusalén a Roma, ¿no? Entonces, esa es la óptica de Kistemaker, ¿no? Su apreciación sobre el propósito del libro, ¿no? Ahora, también se puede observar que el Evangelio describe la forma en que el Evangelio entra al mundo y cómo el nombre de Jesús es proclamado en todas las naciones, ¿no? Ese es otro sentido o otro propósito que se puede encontrar también en el libro de los Hechos, ¿no? Cómo se describe la forma que el Evangelio entra en el mundo, ¿no? Es la forma o la intención de Lucas al momento de escribir, ¿no? Ahora, el otro es demostrar el deseo de Dios que el Evangelio se extienda, ¿no? Para lo cual envía al Espíritu Santo para ayudar en este propósito, ¿no? Eso también es parte de la apreciación de Kistemaker en cuanto al propósito del libro, ¿no? ¿Por qué lo tomé? Porque me pareció adecuado, ¿no? Me pareció adecuado lo que se menciona aquí, ¿no? El propósito del libro. Ahora, si usted va a leer el libro de los Hechos, lo va a leer de principio a fin, ¿no? O lo ha leído, ya usted también, antes de leer algún comentarista y antes de conocer alguna opinión de ellos, ¿no? Una vez que uno termina la lectura del libro de los Hechos, también puede darse cuenta por qué fue escrito el libro de los Hechos, ¿no? Y luego puede sacar su misma conclusión sobre el propósito del libro, ¿no? Entonces, eso también válido, ¿no? Cada alumno puede leer y luego en su apreciación de lo que es el libro de los Hechos, ¿no? Esta es la apreciación de Kistemaker, que sí, me parece que está en armonía, sintoniza con lo que se ha estudiado, ¿no? Entonces, ese es el propósito del libro, ¿no? Ahora, los temas en el libro Los Hechos, los temas que vamos a encontrar alrededor del libro, ¿no? Durante su relato, primero es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? En Pentecostés y en adelante, ¿no? Capítulo 2, en adelante empieza la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Es un tema permanente en el libro de los Hechos, ¿no? El otro tema importante que ocupa los primeros capítulos es el ministerio de Pedro a los judíos, ¿no? Es el ministerio de Pedro en los judíos en los primeros capítulos, ¿no? Digamos del 1 al 8 más o menos, ¿no? Antes de la conversión de Saulo, ¿no? El ministerio de Pedro a los judíos, ¿no? Luego aparece ya otro tema que abarca, ¿no? Y toma control de la narración, es la salvación a los gentiles, ¿no? Que se apertura, ¿no? Con los viajes que Pablo empieza a hacer afuera, ¿no? Capítulo 13, ¿no? Pablo empieza su misión hacia afuera, ¿no? El otro tema es el mismo ya ministerio de Pablo a los gentiles, ¿no? Y también el otro tema que se puede encontrar es el inicio de la labor misionera, ¿no? Podemos encontrar estos temas en el libro de los Hechos, ¿no?
Ahora, la estructura del libro, ¿no? ¿Cómo podemos dar una mirada al libro, ¿no? ¿De qué manera está organizado, ¿no? Una propuesta, ¿no? Es que el libro se puede estructurar considerando el siguiente texto. Hay un texto clave en el libro de los Hechos, ¿no? Capítulo 1, versículo 8 del libro, ¿no? Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, en el relato mismo del libro vamos a encontrar, tomando en referencia este versículo, ¿no?, que se van dando los relatos conforme a lo que se menciona en el capítulo 8, ¿no? Que serán testigos en un área, en otra área y en otra área, ¿no? Entonces, si uno empieza a leer, se va a dar cuenta que en los primeros capítulos, ¿no?, en los primeros 12 capítulos, vamos a encontrar que la labor de testigo de Cristo se va a dar, ¿no? Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, ¿no? Entonces, se está cumpliendo lo que se está mencionando en el verso 8, ¿no? Van a ser testigos en estas regiones y a partir de Pentecostés se ve que ya se empieza a cumplir esto, ¿no? Y hasta lo último en la tierra empezaría con el primer viaje misionero, en el capítulo 13, ¿no?, de Pablo, ¿no? Entonces, una propuesta de estructura es, tomando en consideración el versículo 8 del primer capítulo, ¿no?, ser testigos en diferentes áreas geográficas, ¿no? En este caso, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, es una primera forma de ver el Evangelio, ¿no?, a través del verso 8 del primer capítulo, ¿no? Ahora, también se puede estructurar, ¿no?, considerando a dos personajes que tienen más protagonismo en el libro. Hay dos personajes que tienen más protagonismo. Uno de ellos es Pedro y el otro Pablo, ¿no? Hechos del 1 al 12, podemos ubicar, ¿no?, el ministerio de Pablo a los judíos, la primera parte del libro, ¿no? En la segunda parte, Hechos del 13 al 28, el ministerio de Pablo a los gentiles, ¿no? Entonces tenemos una segunda propuesta, ¿no?, que se puede estructurar o bosquejar el libro considerando el ministerio de estos dos hombres, ¿no?, tanto de Pedro como de Pablo, ¿no? Tenemos alguna cronología acá para podernos ubicar bastante en el tiempo, ¿no?, y poder más o menos saber lo que estaba ocurriendo cuando el hecho se estaba relatando, ¿no? El nacimiento de la iglesia, digamos, en el día de Pentecostés, ¿no?, Hechos del 1 al 2, 30, ¿no?, año 30 después de Cristo, ¿no? La conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, año 34, ¿no? Primer viaje misionero de San Pablo, capítulo 13 y 14, 46 y 47 después de Cristo. Concilio en Jerusalén, fecha, momento clave en la iglesia, ¿no? Concilio de Jerusalén, Hechos 15, año 48 después de Cristo, ¿no? Segundo viaje misionero, empieza en el año 48 al 51 después de Cristo, ¿no? Y el comienzo del tercer viaje de misiones de Pablo fue en el año 53 después de Cristo, ¿no? Ministerio de Pablo en Éfeso, Hechos 19, 54-57, 3 años. Pablo en Grecia, 1 año, ¿no?, aproximadamente, Hechos 20. Prisión en Cesarea, Hechos de 24-28. Y en el año 60-61, viaje de Pablo a Roma, ¿no? Y con eso acaba ya el relato del libro de los Hechos, ¿no?, cuando Pablo está en Roma. Muy bien, esa es más o menos la sinopsis, ¿no?, del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahora, ustedes
digamos, como alumnos creyentes que espero que hayan podido leer el libro de los Hechos en algún momento, lo hayan podido revisar de manera personal o grupal o a través de algún curso, han llevado a la lectura del libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Una reflexión, ¿no? ¿Cuál sería el mejor título que se le podría dar a este libro, ¿no? A ver, en su reflexión y en sus lecturas que hayan hecho, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, una idea. Libre, ¿ah? Julio, Yesarel, Javier. ¿Qué opinan del título? ¿Qué título se le podría dar? A ver, Javier, o se quedan con el mismo título, no hay problema. No, está, como ya se ha comentado, se podría haber llamado los hechos de Pedro y Pablo, pero aquí hay algo que tenemos que entender que es eh, la continuación de un tratado. Entonces, para mí me quedo con los hechos de los apóstoles. ¿Cómo Sin está? perder cómo estaba, sin perder porque el destinatario es uno ahí. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, cambiándole de nombre, pues tendría, se pondría en discusión, ¿no? Mm, ya, Me quedo con el primero, con Hechos de los Apóstoles. ya, perfecto. Julio, ¿tú qué dices? Ah, bueno, como dice el hermano, es la continuación de un libro. En realidad, esto es una narrativa, no es una, de alguna manera es una historia, ¿no? Viéndolo de esa manera, se ve como que los acontecimientos de la iglesia en sus comienzos, ¿no? Los acontecimientos en todo caso, de los apóstoles, no es más, básicamente, porque narra básicamente el trabajo que hizo Pedro y Pablo en su mayoría, ¿no? Y no menciona mucho el trabajo que se desenvolvieron los demás apóstoles. Claro, Desde un inicio, bueno, de repente por mi formación pentecostal, siempre apreciaba más sobre los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que en algún momento no progresó mucho eso, más que todo dando a entender o sea, por el trabajo que ejerce, ¿no? En el ministerio, la participación que se ve, ¿no? De Dios o del Espíritu Santo en esa situación. Pero creo que al final me quedo también con ese nombre de Hechos de los Apóstoles, aunque considerando que no menciona el trabajo de todos los apóstoles, pues, sino de repente claro, tanto a Pedro como a Pablo de manera representativa nada más, ¿no? claro, como representantes, ¿no? Porque, bueno, ya dos es plural, pues, ¿no? Pero no fueron dos nomás, pues fueron más, ¿no? Claro. Ya, Yesarel, ¿tú qué dices? ¿Te Sí, quedas? ¿Qué opinión tienes? sí, pastor. Bueno, complementando a lo que manifiestan los hermanos, aquí viendo una información, dice, ¿no? Que Lucas era de Antioquía de Siria, es probable que haya sido gentil y que su relación con el cristianismo esté vinculada con los comienzos de la primera iglesia gentil, que fue en Antioquía. Por los datos de Colosenses 4:14 sabemos que era médico y que tenía una relación de amistad con Pablo. Bueno, cuando nosotros leemos y también vemos todos las acciones o todo el proceso, cómo en realidad se inicia la iglesia, ¿no? En Hechos de los Apóstoles. Yo personalmente nunca presumo, ¿no? De poder cambiar el nombre, porque cada situación, si nosotros analizamos, es de verdaderamente cómo se ha presentado desde el inicio, ¿no? En este caso, el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, primera iglesia cristiana. Entonces, todo eso, personalmente no cambiaría el nombre de hecho de los apóstoles. Y más Ujú. aún, viendo cómo el Señor, ¿no? Permitió el cumplimiento del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, y cómo el Señor permitió o utilizó a cada uno de los apóstoles
y por medio de ellos también permitieron hacer muchos milagros, ¿no? Entonces, de esa parte, el Señor, después no estando en la tierra, Él hacía los milagros, pero cuando también Él se va, se cumple la guía del Espíritu Santo y cómo utiliza el Espíritu Santo a estos hombres, ¿no? De fe que en realidad nos demuestra el libro de Hechos. Ujú. Es lo que Sí, puedo hermana. aportar, pastor. Ya, So- gracias. so- solamente contar más que además la palabra hechos, creo que la King James lo menciona como actos, ¿verdad? O sea, actos o actividades. En Actos, todo, sí. en todo caso, lo que está contando el decir hechos, está contando las actividades, ¿no? Ujú. O qué sucedió, ¿no? Por eso de una manera, en todo caso, histórica. Así es. Acciones perdón, acciones o sucesos, ¿no? Que Ajá, sucedió prácticamente. así es. Son los hechos o sucesos, actos, ¿no? Acontecimientos que ocurrieron cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no? Y lo que eso ya se empezó a originar en la vida de los hombres que estaban ahí, ¿no? Bueno, es todo lo que han dicho es válido, ¿no? La presencia del Espíritu Santo también es permanente ahí, ¿no? Pero la labor de los apóstoles también está ahí, ¿no? En este caso, como Pedro y Pablo, representantes de dos grupos grandes, ¿no? Judíos y gentiles, ¿no? Sin desmerecer, pues, a los demás también, que hicieron lo suyo. Bien, hoy voy a presentar una ayuda más visual para entender cómo estudiar el libro de los Hechos, ¿no? Porque cuando uno entra al libro de los Hechos, tenemos que tener en cuenta algunos principios, ¿no? Para poderlo leer, entender y enseñar también, ¿no? Ah, de manera correcta, ¿no? Para no caer en errores o en contradicciones, ¿no? Eh, Voy a hacer uso de una presentación, ¿ya? Para comentar esto, ¿no? El cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Libro de los Hechos de los Apóstoles, el cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Ahora, como ya indicamos, ¿no? ¿Se ve, no? Sí, Ya, perfecto, entonces. Como indicamos al comienzo, ¿no? El libro de los Hechos se debe estudiar, ¿no? Se debe analizar, escudriñar, ¿no? Investigar en hechos, considerando un aspecto importante, que es su género literario. Eh, Cuando se estudia hechos, ya, importante es que considere qué género es el que estoy leyendo, porque en la Biblia, ¿no? Los libros se agrupan en base a su género, y género es su forma como está escrito, ¿no? La intención, el propósito, la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que pertenece a un género, ¿no? Entonces hay algunas reglas, ¿no? Dentro de cada género. Ahora, el libro de los Hechos pertenece dentro de la literatura bíblica al género narrativo. Y ahora, un género narrativo solo en el género solo vamos a encontrar que el autor está describiendo cosas, está relatando sucesos, diálogos, ¿no? Conversaciones, eventos, acontecimientos, ¿no? Solo está relatando lo que él recibió o vio, ¿no? Nunca el autor de un libro narrativo está pretendiendo establecer doctrina, ¿ya? Nunca él quiere establecer doctrina, como sí ocurre en las epístolas, ¿no? Tanto paulinas como epístolas generales, donde ahí sí vamos a encontrar que el autor está estableciendo doctrina, está enseñando lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿ya? En lo que se debe creer y lo que no se debe creer, ¿no? En cambio, en el género narrativo simplemente él describe los sucesos y los cuenta, ¿no? Los detalla, ¿no? Pero no quiere establecer alguna doctrina propiamente, ¿no?
Por eso es bastante delicado querer defender alguna posición teológica citando solamente el libro de los Hechos, ¿no? O sea, doctrina que se fundamenta solamente en el libro de los Hechos es un poco floja, ¿no? No es tan contundente, no es tan fuerte sus argumentos, ¿no? Hay que también contrastarlo con lo que dice las cartas, ¿no? Apostólicas o todo el canon, considerando también el Antiguo Testamento, ¿no? Para poder tener alguna contundencia en lo que decimos, ¿no? Así que no olvide, ¿eh? El libro de los Hechos no tiene la finalidad de establecer doctrina, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere enseñar del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos vamos a encontrar bastantes eventos del Espíritu Santo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo acompañó a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, pero si yo quiero enseñar del Espíritu Santo, no debo partir de hechos, sino debo partir de las cartas doctrinales que hablan del Espíritu Santo, ¿no? Porque en las cartas ya está elaborado el pensamiento sobre el Espíritu Santo, ¿no? Ya se está estableciendo doctrina del Espíritu Santo. Eh, También podría recurrir a los evangelios, ¿no? Y luego, ¿no? Podría mencionar o comentar lo que también ocurre en el libro de los Hechos. Entonces, la forma como sostener o argumentar algo que tenga que ver con doctrina, ¿no? Es siempre comenzar por las epístolas, ¿no? Evangelios, y citar, si es necesario, al libro de los Hechos, ¿no? El error, digamos, en el estudio de algún tema bíblico es solo citar el libro de los Hechos y quedarse ahí. No es tan, tan aconsejable, ¿no? ¿Ya? Acuérdese, ¿ah? Entonces, si usted escucha a alguien que está enseñando una doctrina y solo se está apoyando en el libro de los Hechos, entonces, como que esa doctrina no está muy fundamentada, ¿no? Necesita todavía algo más para ser contundente, ¿no? Entonces, esa característica tiene el libro de los Hechos, ¿ah? Es narrativa y solo describe, no establece doctrina. Ahora, estudiar el libro de los Hechos considerando su género literario, ¿no? No olvide. Ahora, el libro de los Hechos describe cómo se fue entendiendo el cumplimiento de la Gran Comisión. Esto es importante, ¿no? Al comienzo, ¿no? Al comienzo, el cumplimiento de la Gran Comisión estaba, digamos, en el pensamiento de Pedro y los demás apóstoles, ¿no? Estaban todavía un poco no tan claro, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 24. Puede leer, por favor, alguien. El 24, 10:24 dice. Sí. Al otro día entraron en Cesarea y Perdón, Cornelio. perdón, Javier, es 28 es. Ya, muy bien, 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora el 34, por favor. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y salte hasta el 45. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí está, ¿no? Entonces, en la teología de Pedro, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre el cumplimiento de la Gran Comisión, él tenía una visión corta de lo que era el cumplimiento de esto, ¿no? Ellos se limitaban
o pensaban que la comisión solo abarcaba a los judíos, ¿no? A los judíos. Ah, recordemos que la primera iglesia en Jerusalén, en el día de Pentecostés, aposento alto, todos eran judíos, ¿no? Los primeros convertidos después de la predicación de Pedro fueron judíos. Así es que el 100% de cristianos convertidos en la primera iglesia en Jerusalén eran todos judíos, ¿no? El entendimiento entonces de Pedro todavía no estaba desarrollado al 100%, ¿no? Digamos que estaba al 50%, ¿no? Por eso es que acá en el pasaje que ha leído Javier, que es el contexto es Pedro que va a la casa de Cornelio, ¿no? Un hombre que no era judío. Entonces él en ese momento se da cuenta, como él mismo lo menciona, ¿no? Ahora entiendo, dice, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas, ¿no? O sea, él no entendía el cumplimiento de la gran comisión, o no lo entendía al 100%, lo tenía parcialmente entendido, ¿no? Solo judíos. Pero con esta visión que Dios le da, él dice, ahora ya entiendo cómo es la misión, ¿no? Y se da cuenta que también la misión tiene que alcanzar a los no judíos, ¿no? Y cuando los fieles, o sea, los judíos convertidos, los fieles de la circuncisión, se ven esto que ha pasado, ¿no? Dice, ahora entendemos que también el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, ¿no? Entonces, fíjese, ¿verdad? O sea, en la mente de Pedro, cuando él recibió, y verso 8, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, me serán testigos, ¿no? En Judea, en Samaria, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? El cumplimiento, o sea, el entendimiento que Pedro tenía era que debían alcanzar solo judíos. En Judea, en Jerusalén, Samaria y fuera de esos contornos, pero solo judíos. Pastor, Sí. perdón. Para acotar un poco ahí en Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se refiere a los judíos. Así es. El primer bautismo se refiere a los judíos acá. Uh-huh. Y ahora encontramos en lo que usted está comentando, ¿ya? En 10:44, ¿ya? Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban, todos los que oían el discurso, ya a los gentiles. Así es. Efectivamente, o sea, el pensamiento cristiano, hermanos, ¿no? El entendimiento de las doctrinas cristianas no llegaron de un día a otro. O sea, la comprensión de lo que debemos creer y cómo creer y qué hacer, no es que llegaron inmediatamente en la mente de Pedro, Pablo y todos los hombres de Dios, ¿no? Y ya ellos sabían lo que se... No, fue un desarrollo progresivo hasta llegar a un entendimiento claro de lo que Dios quería hacer, ¿no? Eso ocurrió en el texto que estamos leyendo sobre la obra hacia los gentiles, ¿no? Pedro luego se dio cuenta y entendió, dice, ¿no? No lo entendieron. No, se quedaron atónicos, dice. Y se sorprendieron también. La palabra pues, ¿no? atónico es que no había sustento, no pensaban eso, ¿no? No pensaban eso. La Así nueva es, ¿no? iglesia, se levantaba una nueva iglesia, pastor. Así es. Efectivamente, ¿no? Ahora, también la obra del Espíritu Santo, ¿no? Ellos tampoco no la entendían con claridad, pues, ¿no? Cómo el Espíritu Santo empezaba a trabajar. Se asombraban de lo que pasaba también ellos, pues, ¿no? Y, por ejemplo, en Hechos 11:18, ahí hay un versículo, ¿no? Dice... Entonces, oídas ¿sí? estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, dice. Ahí está, ¿eh? O sea, ellos también iban cayendo, pues, perplejos de lo que pasaba, ¿no? Claro. Y sorprendidos de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo también traía sorpresas en la vida de los primeros creyentes, ¿no?
Pero era un aprender, pastor, era un aprender del pueblo judío que muy centrado en que ellos ya no tenían otra opción que admitir que Dios incluía un nuevo grupo que era los gentiles, pues. Así es, ¿no? Ahora, la parucía del Señor es otro tema que también está dentro de la mente de los apóstoles, ¿no? Estaba presente en la mente de los apóstoles como un hecho cercano, ¿no? O sea, el retorno de Cristo era un evento que en el momento de la predicación apostólica lo tenían como algo que iba a ocurrir ya. Su entendimiento sobre la parucía del Señor en la teología apostólica, en el primer siglo, era que el Señor ya regresaba, o sea, ya venía en su tiempo, ¿no? En su momento, en el periodo que ellos estaban, ya el Señor venía, ¿no? Por eso, Pablo, su desprendimiento, ¿no? De todas las cosas, su ofrenda de vida por el causa del Evangelio, era algo normal, ¿no? No era extraño ver eso, ¿no? Porque ya para ellos el Señor venía a establecer el reino, ¿no? Venía a traer salvación y vida eterna, ¿no? Entonces, estaba fresco, pues, ¿no? Su muerte estaba fresca, su ascensión estaba fresca, ¿no? Los testigos oculares que lo vieron durante 40 días, la visión del Hijo de Dios resucitado estaba fresca en sus mentes todavía, ¿no? La ascensión estaba fresca en la mente, ellos lo habían visto, pues, ¿no? Y ya ellos estaban, pues, pensando que el Señor regresaba inmediatamente, ¿no? Entonces, ese es otro punto que hay que observar también en los escritos apostólicos, ¿no? La fórmula para la salvación, ¿no? Estaba siendo recién entendida por los mismos apóstoles, ¿no? Por ejemplo, hay una fórmula que Pedro menciona y otra fórmula que Pablo menciona, ¿no? Sobre la salvación. Fíjese, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, lo que Pedro dice para obtener salvación. Fíjese lo que dice Pedro en su primer discurso. A ver, ¿lo puede leer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Entonces Pedro dice que para hallar el perdón y hallar tener al Espíritu Santo, ¿qué es necesario hacer? Según el verso 38, Cambiar mentalidad, arrepentimiento. es arrepiéntanse y Ajá. bautícense, Bautícense. ¿no? Entonces hay una fórmula para Pedro: arrepiéntete y bautízate, y tendrás perdón de pecados y recibirás al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si se da cuenta usted ahí, el bautismo en la primera mención de Pedro es necesario para recibir el Espíritu Santo. Fíjese, observe bien. Ahora, en el capítulo 3, versículo 19, nuevamente Pedro menciona Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora solo menciona que se tienen que arrepentir. Ya no menciona el bautizo, solo menciona que se tienen que arrepentir, ¿no? Entonces, en una primera predicación dice, arrepiéntense y bautícense. En una segunda predicación dice, no, ahora solo arrepiéntanse, ¿no? Si claro, vamos hasta el capítulo 8, sí. eso tal vez no puede ser por el momento, o sea, normalmente a veces cuando alguien predica, no siempre va a predicar, siempre tiene el mismo objetivo, ¿no? Pero no va a predicar siempre lo mismo, o sea, va a tratar el mismo tema,
pero de acuerdo a la circunstancia, en un momento va a decir algo y en otro momento lo va a decir de otra manera, ¿no? Tal vez no puede implicar eso también, o sea, dando a entender en un comienzo de que es el arrepentimiento y el bautizo como un procedimiento para convertirse al Señor, y en la otra es que se arrepientan, pero que ese arrepentimiento sea genuino y que sea con la conversión. De ¿Ya? repente, de repente, o sea, en el discurso que da Pedro, Ujú. necesariamente tenía que decir lo mismo hoy y dentro de 3 años decir lo mismo exactamente con las mismas palabras. Puede también de repente suceder eso. Podría ser, quizás también, podría estar por ahí. Vamos a revisar los otros pasajes, a ver. 8, 37 y 38. Dice pastor aquí, Sí. Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ya, entonces ahí está Felipe, ¿no? Otro discípulo. Ujú. Y él menciona lo que el eunuco tiene que hacer para salvación, para perdón de pecados, ¿no? ¿Qué le dice? Solo tienes que creer, Ver, solo tienes que creer, ¿no? Y él dice, y él confiesa, sí creo creo, que ¿no? Jesús es el Ya. Hijo de Y Dios, luego pasa al bautizo, inmediatamente, al ¿no? bautismo. Así que el creer y el bautizo iban inmediatamente, ¿no? Yo creo, inmediatamente me bautizo, ¿no? Ujú. Lo que pasó que no he mencionado, lo que pasó en la primera predicación de Pedro, ¿no? Los que creyeron fueron un número bastante amplio. 4.000. La primera campaña, pues, que se ganó bastantes almas y inmediatamente se bautizaron, ¿no? Así que el bautizo, dentro de la comprensión de Pedro y los demás, ¿no? Estaba junto con el arrepentimiento, ¿no? Eh, cree, bautízate, ¿no? Cree, bautízate. O sea, seguidito, ¿no? No había un lapso de tiempo, ¿no? Era rápido, ¿no? Crees, inmediatamente bautízate, ¿no? Ahora, cuando ya empieza el ministerio Pablo, ¿no? A los gentiles, mire lo que dice Pablo en el capítulo 16, verso 31. ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ya. Entonces, ¿cómo está ahora en la predicación o en el ministerio de Pablo? Creer y bautizarse, ¿no? Cree y bautízate. Cree y bautízate, ¿no? Creyó, inmediatamente se bautizaron, ¿no? ¿No? Entonces, fíjese cómo la comprensión de la fórmula para la salvación estaba siendo entendida por los hombres de Dios, ¿no? Era creer y bautizarse. Creer y bautizarse, ¿no? Iban de la mano, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Eh, luego ya en las cartas, ¿no? En las cartas a Paulinas, ¿no? Ya la explicación sobre la salvación ya la vamos a ver un poco más amplia, ¿no? Más detallada, ¿no? Lo que ocurre en la salvación y cómo es que se da la salvación, ¿no? Hasta ahora, en el libro de los Hechos, Pablo está con Pedro, están compartiendo, bautízate, que diga, arrepiéntete, bautízate, ¿no? Cree, bautízate, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto, no? Porque el libro de los Hechos va a ir mostrando también el progreso del desarrollo del pensamiento cristiano. Por eso les dije al comienzo que es un poco
no tan saludable establecer doctrina con el libro de los Hechos, porque la doctrina todavía no se estableció en los Hechos, y no se puede tocar los Hechos si la doctrina todavía no está establecida, pues, ¿no? Está en ese proceso de entendimiento, de formación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ah? No olviden. Pastor, ¿Ya? hay un detalle, pero no fue fácil también para, tanto como para Pedro y a Juan, eh, exponer, dar a entender a los demás judíos la doctrina de la salvación, porque en cada sinagoga que iban, se encontraban con judíos reacios a aceptar esta doctrina de la nueva salvación. Así Y es, eso lo encontramos en los hechos. A cada sinagoga que iba, Pablo tenía que debatir con los judíos y enseñarles el ABC para que ellos puedan entender que ya no son los judíos solamente, sino hay un pueblo que Dios tiene eh, preparado para que reciba la salvación. así es. Ahora, Bien, respecto ese entendimiento de la salvación fue un tema que tuvieron que discutir mucho tiempo, ¿no? Sobre todo con los que pensaban que la salvación se tenía que lograr con fe en Cristo, pero también con la observancia de la ley, ¿no? Y ese era el tema de los judaizantes que estuvieron presentes durante muchos años, hasta ahora lo siguen estando, ¿no? Los judaizantes hasta ahora siguen en la iglesia molestando, ¿no? respecto a eso, una consulta le podía hacer. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? Con respecto al primer concilio que seguramente vamos a llegar ya, ¿no? Ajá. Al primer concilio de Jerusalén que sucede en Pablo y que Pablo va a dar su discurso sobre cómo integrarlos, ¿no? A los gentiles dentro. Creo que como el libro de Hechos es un libro histórico, es una narrativa, o sea, la Biblia, los acontecimientos que han pasado, también tendrían que relacionarse con la coyuntura que se vivía en esos tiempos, ¿no? O sea, para poder entender lo que está sucediendo, no solamente adentrarnos en lo que dice el libro, sino también observar qué es lo que sucedía afuera también, ¿no? Entonces, qué es lo que pensaban los judíos acerca de su Mesías, ¿no? Ahora, ¿cómo aquellos que aceptan a Jesucristo como su Mesías, cuál es el concepto que tienen, ¿no? Y en realidad, en el concilio se observa la participación de Pedro, la participación de Santiago, de Pablo y de Bernabé, me parece también, creo, pero son pocos nada más. Y los apóstoles fueron 12, y ahí dice que había una gran disputa hubo entre ellos, o sea, no con gente que no conocía a Jesucristo y que era judaizante, sino que en un tema entre ellos mismos, ¿no? A tal punto que después Santiago tuvo que levantarse y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo de esta manera. Entonces, de repente, para que se pueda entender también, entender qué es lo que estaba sucediendo en esos tiempos, cómo vivían, ¿no? Cómo vivía un judío en Jerusalén y cuál es la imagen que ese judío tenía del imperio romano, de los que lo oprimían y de los otros lugares, cuál era la opinión de un judío natural de Jerusalén con respecto a un judío que vivía, que vivía en la diáspora, y cuál era el pensamiento de los judíos que vivían en la diáspora con respecto también a los romanos, ¿no? O a la gente de los otros lugares, ¿no? Entonces, en realidad, había un aspecto social, un aspecto político que de alguna manera influye también en el libro, ¿no, pastor? ¿No? O no, Así no es, claro. Por ejemplo, los judíos de Jerusalén entender, ¿no?, que en Cristo se cumplía la ley era un dolor de cabeza para ellos, ¿no? O sea, ¿cómo es que ya la ley no tiene el poder salvífico, ¿no? ¿Cómo es que la ley no nos acerca a Dios, ¿no? O sea, han vivido toda su historia desde Moisés hasta ese tiempo, ¿no?, siendo enseñados que la ley te acerca a Dios, ¿no? Y ahora ya no, le dice, ¿no? Ahora ya no, o sea, en Cristo ya tú cumpliste toda la ley, ¿no? En ese sentido de salvación, ¿no? De justicia. ¿Cómo entender? Era bien complicado para ellos poder entender
salir del monoteísmo, ¿no? Oye Jehová, oye Israel, Jehová uno es, ¿no? Y ahora creer ahora que Jesucristo es hijo de Dios, divino, pues, ¿no? O sea, es algo, pero chocante para ellos, pues, ¿no? Su entendimiento de eso, ¿no? Por eso es que hubo una férrea oposición a dejar la ley, ¿no? Como acto para salvarse, ¿no? Como cumplimiento para salvación, ¿no? Y el tema de los judaizantes estaba presente en las cartas, también lo vamos a ver continuamente, ¿no? Y el tema sobre todo de los judaizantes tenía que ver con el cumplimiento de la circuncisión, mayormente, ¿no? Porque la circuncisión era su pacto nacional, pues, ¿no? Claro. Era Justamente, difícil. Sí, justamente eso era, ¿no? O sea, ellos consideraban que, o sea, para un judaizante o para un judío, el reino de Dios iba a llegar, el reino de Dios y bueno, ¿no? El cumplimiento de toda la promesa iba a llegar cuando Israel sea libre y cuando todos los gentiles salgan. Ahora Pablo está predicando que el reino de Dios se está acercando justamente cuando los gentiles ingresan. Entonces, o sea, de alguna manera ese concepto debió de haber chocado también en ellos, ¿no? Y decía, claro. piensan ellos, cuando saquemos de Israel a todos los romanos y a todos los gentiles, entonces el reino de Dios llega. Ahora Pablo decía, no, todos vengan, porque el reino de Dios es de todos. Entonces debe Así haber es. efectivamente un problema ahí. Es que para ellos entrar en el reino de Dios es ser judío. O sea, un gentil no puede entrar al reino de Dios si no pasa por el judaísmo. Por eso le dice, tienen que circuncidarse. Y la circuncisión, ¿qué era? Darte identidad nacional de ser judío, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? O sea, si tú no te circuncidas, no entras a ser parte de nuestra nación. Si no entras a ser parte de nuestra nación, no vas a alcanzar el reino de Dios. Esa es la idea, ¿no? O sea, antes de ser cristiano, tienes que ser judío. ¿Y cómo me hago judío? Circuncídate. Pastor, Sí. pero hay otro detalle de que ciertamente no era fácil porque la ley ceremonial ya ya se había desplazado prácticamente porque al romperse el velo Ujú. se abre el camino Así es, a través de Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante en las cartas paulinas. claro. Pero El templo también estaba destruido, ¿eh? analógicamente ya, pues, ya eso ya, pero los sacrificios, me estoy refiriendo, de Ujú, que van a cesar los sacrificios, ujú. no de una forma total, porque a medida que el judío iba entendiendo que la salvación de aquí en adelante era a través de la persona de Jesucristo, entonces ya se estaba, como vamos a ver pocos capítulos para al concilio de Jerusalén, porque era tanto ya, me parece, la presión. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tenían que trazar una línea, pues, Sí, y se pues. dejaban los sacrificios expiatorios, pues que de repente hasta ese entonces algunos judíos todavía lo cumplían o lo hacían. Ujú. Mientras estaba el templo, sí lo seguían haciendo, ¿no? Ahora, sí, ese tema vamos a ver un poquito más adelante, cuando lleguemos al capítulo 15 del concilio. Mire que la estructura en los primeros eventos, ahí está la imagen del libro de los Hechos, es bastante peculiar. Mire, en la primera parte del capítulo 2, ¿no? Se da la señal de la llegada del Espíritu Santo. Hay un viento recio, hay un movimiento, hay un ruido bastante fuerte, llama la atención de las personas, aparecen las lenguas repartidas sobre cada uno, ¿no? El Espíritu Santo como llama y fuego, como lengua de fuego, ¿no? Encima de cada uno, y producto a ese estruendo, ¿no? A ese viento fuerte, la gente se amotina, se junta, ¿no? Se reúne, y Pedro empieza su primer discurso, ¿no? O sea, ¿cuál fue el motivo de que la gente se acercara? El estruendo que hubo fuerte por la llegada del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ese estruendo fuerte fue intencional, no fue, no fue por gusto, ¿no? Dios permitió ese ruido intenso, viento fuerte, para atraer personas. Sale Pedro, predica, y el resultado, 3.000 convertidos, ¿no? Ahora, luego aparece en el capítulo 3
otra señal, ya no del el estruendo fuerte, sino ahora la señal de la sanidad del cojo. Recuerdan cuando entraron al templo, capítulo 3, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que Así es, tengo te ¿no? doy. Esa señal de la sanidad del cojo también llamó la atención de muchas personas en el templo, y muchos se reunieron alrededor del cojo para ver lo que había acontecido, pues no era nada común ver un cojo andar pues todos los días, pues, ¿no? Entonces se reúne la gente y toma nuevamente Pedro la ocasión para predicar. Y luego del resultado de la predicación, 5.000 convertidos, ¿no? Entonces fíjese cómo la iglesia se va nutriendo de nuevos creyentes. Fíjese, ¿no? Por las señales. En este caso, la primera señal, las lenguas, ¿no? La segunda señal, la sanidad del cojo. Entonces, las señales que Dios obraba servían para atraer personas. Y estas personas eran compartidas con el Evangelio y habían conversión, ¿no? Esa es la estructura en las primeras narraciones del libro de los Hechos. Las lenguas y sanidades, en su primer momento, ¿no? ¿Para qué fueron, digamos, para qué fueron o se mencionaron en el libro de los Hechos, ¿no? Para convocar y reunir gente y llamar la atención, ¿no? O sea, el hecho de que las lenguas llegaran, ¿no? Y hablaran en lenguas en el día de Pentecostés fue para que la gente se atrayera, ¿no? La sanidad del cojo fue para que la gente se atrayera, ¿no? Llamar la atención y cumplir el propósito de la gran comisión. O sea, el Espíritu Santo trabajando, convocando gente, el mismo Espíritu por las señales, ¿no? El tema de los discursos de Pedro, vamos a tomar cuál es la temática de las predicaciones de Pedro, ¿no? Ante la multitud que se juntaba, siempre fue la misma. ¿Qué predicaba Pedro, no? Jesús el Mesías ya llegó y ustedes lo mataron. Ustedes son responsables de la muerte del Mesías, ¿no? Esa era su predicación de Pedro. O sea, Pedro, en el primer día de Pentecostés, cuando llegó el día al Espíritu Santo, ¿no? Pedro les dijo directo, ¿no? Ustedes mataron a su Mesías, a su Cristo, ¿no? Ustedes lo entregaron en manos de Poncio Pilato, de los principales sacerdotes, y lo mataron. Ustedes son responsables de eso, ¿no? Entonces los judíos cuando escuchaban se compungían en corazón, pues, ¿no? Hemos matado al Cristo, ¿no? Al Mesías, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Arrepiéntanse, pues, de lo que han hecho, pues, ¿no? Arrepiéntanse de haber matado a su Mesías, ¿no? Y vuélvanse a él, ¿no? Acéptenlo, síganlo. Y los hombres se arrepentían de lo que habían hecho, pues, ¿no? En su segundo discurso lo mismo, pues ustedes mataron al autor de la vida, ¿no? O sea, esa era su acusación de Pedro, ¿no? Su llamada al arrepentimiento, ¿no? Para los judíos. Para los judíos. La predicación de Pedro es para los judíos. Porque cuando Pablo predica, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen, ¿no? El tema de predicación de Pablo a los gentiles es otro. Porque los gentiles no esperaban Mesías, pues no esperaban Cristo, ¿no? Esto es otro tema de predicación de Pablo, ¿no? A los gentiles, ¿no? Pastor, quiero, regresando un poco atrás, con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, Sí. Usted dijo que es para llamar gente, ¿no? Pero tenía otra finalidad también de que los que recibieron hablaban en lenguas entendibles, idiomas de diferentes lugares, para que se expandiera, ¿no? Se Ajá. expandiera el Evangelio. Así es. Tuvo muchos propósitos, claro, muchos propósitos. Ajá. Dentro de Jerusalén era para que la iglesia creciera, ¿no? Dentro de Jerusalén. Pero había más allá, otra visión de que muchos llevaran el evangelio, pues, Ajá. regresando a sus lugares de orígenes. Así es. Así es. Por Aunque eso. Pedro, claro, perdón, aunque Pedro reprende, ¿no? A los que se burlaban en ese momento, le dice, ¿no? Que no están ebrios, ¿no? No está, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día.
Y le comienza a relatar, ¿no? Que por el poder de Dios y todo lo demás. Así es. Lógicamente, ¿no? El Espíritu Santo tenía varios propósitos. Uno de ellos era traer gente y otro era comisionar o preparar a los que han recibido el Espíritu Santo en ese momento y hablaron lenguas, ¿no? Para que puedan difundir el evangelio a otros lugares, ¿no? Como bien menciona Javier, los primeros misioneros no fueron Pablo y Bernabé, porque cuando Pablo y Bernabé salen en sus expediciones, ¿no? Ya encontraron algunos creyentes en el Asia Menor, ¿no? Así es. ¿Y quién le llevó el evangelio, ¿no? ¿Quién le llevó el evangelio? Los convertidos en el día de Pentecostés, ¿no? Que se regresaron a sus diferentes lugares de origen, ¿no? O sea, ya el Espíritu Santo empezó a trabajar, sí. Sí. Pastor, a lo que mencionaron, ¿no? Sobre la venida del Espíritu Santo, pero también se da el cumplimiento, ¿no? Lo que dice en Marcos 16, 16, sí, 16, 16, dice, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es cuando nuestro Señor Jesús menciona esto, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿no? Tomarán en sus manos serpientes y si bebiereis, dice, cosa mortífera, no les hará daño porque los enfermos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estaba dando el cumplimiento, ¿no? Porque el Señor dice, pues no es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿no? O el Consolador, como Él lo hace en promesa, ¿no? Entonces, en cierto modo, cuando nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, es el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo como nuestro Consolador, pero no solamente como ellos, sino también que utiliza, ¿no? A cada uno en este caso los apóstoles, ¿no? Para poder difundir el evangelio y poder extender el reino de los cielos, ¿no? En esa parte, ¿no? El reino de nuestro Señor y predicar el evangelio a muchos, pues, ¿no? De que no solamente de ya judíos, sino prácticamente aquí gentiles. Y lo que mencionaba usted de que ya con el apóstol Pablo va a hacer el viaje misionero, Bernabé también en este momento, ya había cristianos, ¿no? De repente todavía rudimentariamente, pero ellos ya habían creído, ¿no? Considerando que nuestro Señor Jesús, ¿no? Como su Salvador, lo habían recibido. Así es, efectivamente. ¿Puedo hacer una acotación ahí? O sea, Sí, bueno, sí. el tema de las lenguas en realidad es un tema bastante amplio para poder hablar también, ¿no? El tema de las lenguas porque es una, o sea, es algo un poco debatible en este caso, ¿no? No sé si lo entendí bien, pero cuando se refiere a de que si fueran lenguas como señal, bueno, uno es llamar la atención, que es lo más correcto, porque dice, ¿no? Que estaban atónitos, admirados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, cómo le oímos hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido, que produjo una sorpresa, eso es cierto, pero ahora, y que dijeron que con eso le llevaron a los demás, o sea, si bien la Biblia no establece, o sea, que los que recibieron esas nuevas lenguas aprendieron a hablar esa lengua y se quedaron con esa lengua hablando todo el tiempo y predicaron a todo el tiempo, ¿no? Como el libro de ¿cómo se llama de Génesis, ¿no? Cuando Jesús dice, vamos y voy a confundir sus lenguas y entonces cada uno ahí sí, pues, ¿no? Dejó de hablar en la lengua en que hablaba y se fue a hablar y se quedó con la otra lengua, ¿no? Vamos con otra forma de hablar. Además, recordemos que en el capítulo 2, en el versículo 5 de Jerusalén, de Hechos, dice que vivieron entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este trueno se juntó a multitud. Quienes se asombraron fueron los judíos piadosos que vivían en Jerusalén, que habían ido por las fiestas, justamente, la fiesta de la cosecha. Entonces, lo que sucede con la lengua, justamente lo que sucede con el tema de las lenguas no son idiomas, para comenzar, ¿no? En realidad el idioma no se habla porque no existe, digamos, es un concepto el idioma. Decir, por ejemplo, nosotros hablamos el idioma castellano, decir, o sea,
es algo que no se puede palpar porque si bien todos hablamos castellano, pero las lenguas que hablamos son diferentes, la lengua del norte, la lengua del sur, ¿no? Y en el centro, o sea, cada uno es diferente. Y justamente lo que los judíos están sorprendidos aquí es porque los están escuchando hablar en las lenguas en las que ellos han nacido, dice, ¿no? En las que ellos han nacido, o sea, ellos eran judíos, obviamente hablaban hebreo, también hablaban griego, pero habían nacido en un determinado lugar hasta ese entonces. Todos los judíos de la diáspora, hay que entender, todos los judíos de la diáspora, si bien hablaban, tal vez hablaban hebreo, pero ya su hebreo de repente no era el mismo natural que hablaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya las lenguas se habían confundido, o sea, ya tenían un dialecto, mejor dicho, ya tenían un dialecto, ya tenían una forma de hablar. Entonces, justamente la sorpresa es en eso, ¿no? Que personas que son galileas, que nunca han salido de ahí, están hablando en las lenguas en las que ellos han nacido, dicen, ¿no? Que de repente eso le causaba justamente sorpresa, ¿no? Admiración, sí. Ujú. Sí. Sí, efectivamente. O sea, Entonces, hubo un entendimiento, ¿no? De parte de los que estaban ahí, que entendían lo que hablaban los galileos, no siendo de allá, ¿no? Eso fue claro, lo que les llamó la atención, ¿no? Y que fue solamente una señal del Espíritu Santo. Lógicamente no fue de ellos, fue del Espíritu Santo, ¿no? solamente para aclarar nada más, ¿no? Que no fueron, o sea, no fueron, por ejemplo, dicen, ¿no? Estaban atónitos en mirada, por ejemplo, de parto, los partos, o sea, no era un parto que era un pagano parto que había nacido, sino era un judío de la diáspora que vivía en Persia, digamos algo así, ¿no? Ujú, ujú. Igual, que vivía en Capadocia, que vivía en el África, o que vivía en la Cirenaica, ¿no? O sea, eran judíos que eran de la diáspora, que vivían ahí, que habían llegado a la fiesta y que se sorprendían que estaban hablando en las lenguas que ellos habían nacido, o sea, en ese lugar, en cómo se hablaba en ese lugar, ¿no? O sea, Así es, efectivamente. Pastor, Sí, pero el tema es qué hablaban, qué decían. glorificaban a Dios, dice. Exactamente, ese es el Ajá, detalle. ajá, Manifestaban, ¿no? A Dios y daban gloria a claro. Dios del hecho Y, que se estaba suscitando. y ellos lo entendían porque eran piadosos, ¿no? Claro, testificaban de Jesucristo, ¿no? Del Claro, esto, de las maravillas de Dios, de pues, la ¿no? maravilla de Dios, ¿no? ¿Ah? Testificaban. Eso es muy importante entender para que podamos ver qué cosa hablaban, porque Así es, y otros lo podían entender. Entonces, por eso que así había es. ahí una admiración, ¿no? ¿Cómo Ajá, pueden hablar? Dice, y se podían efectivamente. entender. Y que ya las cartas paulinas, ¿no? La doctrina de la lengua ya se Ah, va ya. desarrollando con más claridad, ¿no? Capítulos 12, 13, 14 pero del Hecho. definitivamente no es que los 120 de Pentecostés se aprendieron ese día la lengua No, 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 no. No, no, no. no, justamente en eso, ¿no? Claro, Eso. ellos recibieron esa facultad, ¿no? A ver, Que Dios Es dio que, por medio de su pastor, Espíritu Santo. Sí, es que algunos confunden de que son lenguas angelicales, ¿no? Cuando no, 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 en no, realidad no, ellos no, no lo analizan bien, entonces ellos ponen supuestos, pero en realidad no eran lenguas no, no, angelicales, sino no eran eran, pues. propiamente de sus lenguas. Ahí dice bien Sí, claro ahí la así palabra en está los claro, 12. ¿no? No, no hay que decir lo que no dice, ¿no? Pero no olvide, para hablar del tema de las lenguas, no hay que empezar en Hechos, hay que empezar en Corintios, donde ya Pablo enseña sobre las lenguas, ¿no? Ahí En debemos doctrina ir. ya. Y tomar de referencia las narraciones que hay en Hechos, ¿no? Para poner algunos ejemplos o aclarar algo, ¿no? Bien, Claro. ahora, el tema de, ¿qué es? ¿Descansamos 7 minutos? ¿8 minutos? ¿Ya? Bien, Unos 10 minutos descansamos y regresamos a las 9:05 más o menos. Ya, bien, bien. pastor, ¿Llamados? gracias. Para tener un refrigerio. Volvemos en un ratito. Gracias.